Hola amigos de YouTube, bienvenidos al presente, donde vamos a trabajar un poco con trigonometría para ver el uso que se le da al teorema del seno y el teorema del coseno. Acá tenemos un triángulo que no necesariamente tiene que ser rectángulo, puede ser un triángulo oblicuángulo, cualquier cosa. Y el teorema del seno nos dice que se mantiene la relación cuando uno hace este tipo de triángulos. Se mantiene la relación de la siguiente forma. El seno de un ángulo, por ejemplo, el ángulo A, es al lado opuesto como el seno de otro ángulo B es a su lado opuesto, que en este caso sería el segmento B, y como el seno del otro ángulo, el ángulo C, es a su lado opuesto. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si por ejemplo tenemos el ángulo A, el lado B y el ángulo B, con esta primera ecuación yo podría despejar cuánto vale el lado B. Lo mismo para el lado C, es decir, si yo tuviera por ejemplo el lado A con el ángulo A, el ángulo C con quiero calcular el lado C, lo puedo calcular usando, olvidándome de esto al medio y despejándolo de acá. Vamos a un ejemplo concreto. A ver, supongamos que esto vale 3, esto vale 2 y esto vale 1. Bueno, no, dejemos alguno de incógnita, ¿sí? El C, por ejemplo. Y que el ángulo alfa vale, el ángulo A vale, no sé, más de 90, pero menos de 180 vale, ¿no? Porque 180 sería el ángulo llano, digamos que va de una punta de la línea a la otra. Supongamos que esto vale 102 grados centígrados. Centígrados, 102 grados sexagesimales. Y que queremos calcular, ¿no es cierto? Y que tenemos también, por ejemplo, el lado B. Queremos calcular el ángulo B. Usaríamos esta parte de la ecuación, a ver, esta de acá, junto con esta. Entonces planteamos el seno de A, que sería de 102 grados, dividido el segmento A, que sería 3 centímetros o lo que quieran. No le vamos a poner unidad, pero en realidad hay que trabajar con las unidades, ¿sí? Es igual al seno del ángulo B, que en este caso es una incógnita, dividido 2. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos una ecuación, lo pongo 1 para decir una ecuación, con una incógnita que es el ángulo B. Si despejamos, podemos despejar seno de B, esto pasa multiplicando. Entonces tenemos que el seno de B es igual, esto pasó multiplicando, me queda 2 por seno de 102 grados dividido 3. Y si usamos la calculadora, vamos a poder ver un número como resultado, ¿sí? ¿Qué tipo de calculadora? Vamos a ver si tenemos la científica, donde me permita hacer senos y cosenos. A ver, el seno de 102, no tengo que ir primero a 102 y después aplicar seno. Es
prácticamente 1. Entonces, si hacemos el seno de 102 multiplicado por 2 es igual, y eso dividido por 3 es igual a 0,6520. Nos quedamos con los dos primeros decimales, ¿sí? 0,65. 0,65, ¿sí? Pero ese es el seno, ¿sí? Y yo quiero saber cuál es el ángulo. Bueno, resulta que cuando uno tiene el seno de un ángulo, lo que hace para encontrar el ángulo en grados sexagesimales es hacer el arco seno de ese valor que hemos encontrado, ¿sí? ¿Y eso dónde lo hacemos? Y en la calculadora lo podemos hacer, ¿sí? ¿Cómo hacemos el arco seno? Acá tengo el número más exacto, así que ya que está ahí, lo voy a dejar. Y voy a aplicar entonces el arco seno. Función, trigonometría, secante, cosecante, seno. Este es el arco seno, lo ponen como sin menos 1, que no es 1 sobre seno, ¿no? El sin menos 1 es el arco seno. Bueno, entonces le ponemos el arco seno de esto y ahí me da el ángulo en grados, 40,6999, es decir, 40,7. ¿Sí? 40,7. 40 grados, 7 décimas de grado. Ahora, si yo lo quiero expresar como minutos, segundos, etcétera, lo que tengo que ir haciendo es, la parte de grado me queda entera, 40. Ahora, estos 0,7 de grados, para pasarlo 0 grados 7 décimas, para pasarlo a minutos, hay que multiplicarlo por 60. ¿Sí? Estos son 60 minutos por cada grado. Entonces este grado se me simplifica con este y el resultado me va a quedar en minutos. Es 7 por 6, 42. Aumento un 0 y corro la coma, me queda directamente 42 minutos, ¿sí? Es decir, 40 grados, 42 minutos. Expresarlo de esta manera también está bien, simplemente lo he llevado a algo que ustedes quizás estén más acostumbrados a ver en grados, minutos y segundos. Acá no me quedó ningún segundo, sino seguiría multiplicando por 60 y me quedan los segundos. Bueno, este es el teorema entonces del seno, como dijimos. Pero también es importante saber el teorema del coseno, porque a veces para resolver un problema con los datos que nos dan no nos alcanzan solamente a aplicar uno de los teoremas, sino tenemos que aplicar también el teorema del coseno. Y el teorema del coseno, ¿qué nos dice? Nos dice que para cualquier lado al cuadrado que se quiera calcular conociendo su ángulo opuesto y los otros dos lados, podemos calcularlo de la siguiente manera. Haciendo el cuadrado de un lado es igual a la suma del cuadrado de los otros dos restándole el duplo del producto de esos lados, es decir, de A por C, y por el coseno multiplicado por el coseno del ángulo opuesto al segmento en cuestión, ¿sí? Este es el teorema del coseno.
Bueno, ustedes me dirán qué pasa entonces si tengo, en vez de A, tengo que calcular B o C. Bueno, el concepto es el mismo, es decir, si tienen que calcular B al cuadrado, va a ser la suma de los otros dos lados al cuadrado, restándole el duplo del producto de esos lados. Bueno, acá cometí un error. Esto en realidad es incorrecto lo que puse acá, mil disculpas. Digamos, en realidad es el producto eh, es el producto de los lados, es decir, B por C. ¿Está bien? B por C. Y acá sería DA por C, multiplicado por el coseno del ángulo opuesto al lado que estoy calculando. ¿Por qué esto es así? Bueno, si quieren demostrar los teoremas esto, háganlo, pero en realidad la idea es tenerlos presentes porque son muy útiles a la hora de calcular ángulos y lados entre ángulos obtusángulos. Y lo mismo para C, ¿no? Ya que estamos, el lado C al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados al cuadrado más B al cuadrado menos el duplo del producto de esos lados multiplicado por el coseno del ángulo opuesto a ese lado, que sería C. ¿Sí? Supongamos que queremos calcular el lado C. ¿Sí? Pongámosles valores parecidos a los anteriores. Le habíamos puesto, si no, habíamos puesto, perdón, era 102 grados, 2, 3. Entonces pongamos, esto era 102 grados, bien. 102 grados, esto era 2 y esto era 3. Y queremos calcular C. Fíjense que ahora tenemos este ángulo. ¿Sí? Para calcular C necesito este ángulo. Si vemos lo que hemos hecho acá, hemos calculado B, que vale 40,7. Pero volvemos al mismo problema, 40,7, esto de grado. Es decir, necesitaría para calcular C, calcular o obtener este ángulo. Entonces, digamos, para no mezclar las cosas, voy a dar datos directos, pero a lo que voy es que, por ejemplo, en este caso, a pesar de que no tengo C, el ángulo C, lo puedo, ya teniendo estos dos valores, calcular fácilmente, porque si ustedes recuerdan, en cualquier triángulo, la sumatoria de los ángulos interiores da 180 grados. Es decir, si tienen dos ángulos, ya el tercero está definido. Porque si hago 180 grados es igual a 102 grados más 40 grados, 7, esta suma, más el ángulo que desconozco, es decir,
lo básico de un triángulo, que la suma de sus ángulos interiores da 180, yo de acá puedo sacar el ángulo C. Esto que está sumando va a pasar al otro miembro restando, entonces me queda 180 grados menos 102 grados menos 40 grados, 7, eso va a ser igual al ángulo C. Doy vuelta a la expresión para que me quede más potable. Si hacemos 180 menos 102, me queda 78 grados, ¿sí? Entonces, 78 grados es como que tengo 0,0 decimales menos 40 grados, 7. 10 menos 7 es 3, pongo la coma, esto me quedó en 7, menos 0 es 7, y esto me quedó en 7, menos 4 es 3, 37 grados 3 décimas. Ese es el ángulo C. Entonces ahí, bueno, usé los datos que tenía del problema anterior, lo hice un poquito más indirecto para tener que usar alguna propiedad de un triángulo y sacar el valor de C. Pero bueno, ya tengo todo, ¿no? Tengo un lado, tengo el otro lado y tengo el ángulo opuesto a lo que quiero calcular. Entonces, haciendo uso de esta fórmula, lo que tendríamos sería que el lado C al cuadrado va a ser igual a al cuadrado, que vale 3 por 3, 9, más el lado B al cuadrado, que vale 2 por 2, 4, menos 2 por A por B. 2 por 3, 6, por 2, 12. 12. Y eso multiplicado por el coseno del ángulo C, es decir, por el coseno de 37 grados 3 décimas. Vamos juntando lo que se pueda. 9 más 4 es 13, menos, podemos hacer esta cuenta, coseno de 37.3, vamos a sacar el coseno, es esto, y eso multiplicado por 12, porque es lo que me dice acá, me da 9,55, lo redondeamos en 9,55, menos 9,55. Es decir, si hago esta cuenta me queda 13 menos 9,55, 3,45. ¿Está bien? 3,45, 45. Este es mi lado C al cuadrado. Es decir, C al cuadrado es igual a 3,45. Por lo tanto, para despejar C solito, que es el lado, cuando está como exponente, pasa al otro lado como raíz. Va a ser igual a la raíz cuadrada de 3,45. Y esto es igual a la raíz cuadrada 1,857. Lo redondeamos en 1,86. ¿Les gusta? 1,86. Es decir que C vale 1,86. Las unidades que se estén trabajando, ¿cierto? Bueno, ese fue el teorema del coseno. Veamos algún ejemplo adicional particular que están de moda en el sentido de que puede ser útil para calcular alturas de árboles, de cosas. Esto lo podríamos quizás borrar.
4. Y hacer algún ejemplo de una cuestión. El típico arbolito que queremos saber la medida de qué altura tiene. Esto de acá hasta el piso tendrá una altura h, y bueno, acá le damos el piso, y el piso, para no confundir, lo hagamos así como punteado, pero sabemos entonces que está sobre una línea recta, ¿sí? Okay. Y que, bueno, esto es una cosa recta también, ¿no? Es decir, la altura tiene que ser la mínima posible, y es una línea perpendicular que pasa por la base hasta arriba, ¿no? Es decir, desde aquí hasta aquí es la altura. Es decir, h sería la mínima distancia. Este es mi h, ¿sí? La altura. Bueno, entonces acá lo que sucedió es que fácilmente se puede medir a una cierta distancia algunos puntos y ángulos. Yo me paro acá y este ángulo lo puedo medir muy fácilmente con las herramientas adecuadas. Es un árbol que supongamos mide varios metros de altura, ¿no? Y por otro lado, tengo la capacidad de desplazarme, así que también puedo medir no solo el ángulo, el nuevo ángulo beta, sino también la distancia que hay entre este punto y este punto, ¿sí? Y esa distancia la vamos a llamar, por ejemplo, d, de distancia. Entonces acá, este lado de mi triángulo va a tener d. D es dato, alfa es dato, beta es dato. Y nos preguntan qué altura tiene el árbol. Estos se usan, digamos, teodolitos y herramientas ópticas que permiten, como digo, medir estos ángulos desde un punto de un observador hacia algún punto de interés. Eso es la realidad, ¿no? Y se hace muchos años y funciona, y se pueden obtener alturas bastante aproximadas de acuerdo a tanto a lo bueno que esté medido los ángulos como lo bueno que esté medido la distancia. Entonces acá es donde es útil el tema del seno y del coseno, y también algunos datos que caen de maduro cuando queremos analizar, digamos, los datos que tenemos. Tenemos el ángulo beta. Ahora yo les pregunto, ¿conocemos este ángulo θ? Sí, lo conocemos, porque en realidad beta más este ángulo da 180 grados, porque, digamos, si tenemos una línea recta, ¿cierto? Si hay una línea recta y mido el ángulo desde acá hasta acá, esto vale 180 grados, es un ángulo llano. Ahora, si el ángulo no llegó a 180 grados, lo que sí sabemos que sumado lo que valga este, que ahora no va a ser 180 grados, sino va a ser
un ángulo A más el ángulo B, esto va a ser 180 grados, ¿sí? Entonces, usando ese principio, puedo tener idea de cuánto vale esto, ¿sí? Es decir, si hacemos beta más teta, es 180 grados. Pongámosle número a este ejemplo para ver de qué estamos hablando. Supongamos que el ángulo alfa mide, este ángulo mide y está en el segundo cuadrante. Si se acuerdan, digamos, los ejes cartesianos, primer cuadrante iba de 0 a 90, segundo cuadrante va de 90 a 180, tercer cuadrante va de 180 a 270 y cuarto cuadrante de 270 a 360, ¿sí? Donde eran las coordenadas cartesianas ortogonales por mi amigo Descartes. Descartes es el que usaba este sistema de referencia de coordenadas cartesianas ortogonales. Bien. Entonces dije, bueno, está en el segundo cuadrante, es decir, tiene que ser mayor que 90 y menor que 180. Supongamos alfa valga, no sé, 130 o 120, ¿sí? Y el teta este, 120 grados sexagesimales. Y el teta este, o el beta este en realidad, mi ángulo beta, fíjense que si yo me alejo para allá tiene que ser más grande que alfa, es decir, para que tenga sentido, tiene que ser un ángulo, supongamos, lo podemos medir con el transportador en mi caso, que valga, no sé, 150 grados. Y que acá los muchachos se tomaron la molestia de caminar y medir esta distancia y vale, por decir algo, 20 metros. ¿Está bien? Ahora les puse unidad para que se acostumbren a trabajar con unidades. Es importante, digamos, acostumbrarse a trabajar con unidades porque en realidad ahí es donde nos damos cuenta si hemos metido la pata en alguna ecuación que uno tiene de memoria, porque si la unidad no es coherente el resultado con lo que esperamos, por ejemplo, h en qué tiene que dar, y en metros o en centímetros, pero no puede dar metro cuadrado, o no puede dar sin unidad. ¿Está bien? Es una forma de verificar eso. Así que bueno, con los datos que tenemos, ya dijimos que el teta va a ser igual, si despejamos acá, a 180 grados menos el ángulo beta. Es decir, teta, el ángulo sería 180 menos 150, quedarían 30 grados. ¿Está bien? ¿Qué es este el que me interesa ahora? ¿Por qué me interesa este? Porque vamos a hacer un cálculo de algunos de estos lados, ya sea este lado o ya sea este lado, para después aplicando, por ejemplo, Pitágoras, no, para aplicando Pitágoras no, aplicando de vuelta el seno o el coseno, poder calcular esta altura. Antes de apurarnos, vamos por paso, ¿no? Pero sea este lado o sea este, me van a servir. Como que este va a ser un poco más directo, así que vamos a tratar de encontrar este lado. ¿Cómo lo llamamos a este lado? Y está opuesto al ángulo teta, le vamos a llamar, le gusta C, le vamos a llamar C, ¿sí? Que es un lado. Entonces ya tenemos el ángulo teta, queremos calcular C. Tenemos la distancia D, pero necesitaría, por ejemplo, este lado. Bueno, entonces hagamos otra cosa. Tenemos este lado, conocemos este ángulo, aplicando principios básicos del triángulo. En todo triángulo
la suma de sus ángulos, ¿cuánto daba? 180. Así que es un dato más que interesante, ¿sí? A este le vamos a llamar ángulo D. Entonces, sumando D más alfa más teta, esto era igual a 180 grados. Bueno, vuelta a lo mismo, tenemos todo menos este, ¿sí? Esto es dato y esto es dato. Lo pasamos restando, entonces el ángulo D va a ser igual a 180 grados, esto pasa restando, menos alfa menos teta. Reemplazamos acá 180 grados menos alfa, que valía 120 grados, y menos teta, que valía 30 grados. Esto que va a ser igual, 180 menos 120 da 60, 60 menos 30 da 30 grados. ¿Está bien? Es decir, el ángulo D vale 30 grados. Este ya pasa a ser un dato más, ¿sí? Es decir, si miramos que tenemos todos los ángulos y tenemos un solo lado, tendríamos que aplicar el teorema del seno para calcular uno de los otros dos lados. Como mencioné, digamos que me interesa calcular el lado C, ¿sí? Porque después voy a tratar de aplicar o bien el teorema, y acá voy a aplicar de vuelta el teorema del seno, y ya van a ver por qué. Bueno, entonces ya tenemos, digamos, los ángulos, y quiero calcular C. El ángulo opuesto a C es este alfa, este teta. Entonces sería el seno de teta vale, en este caso, 30 grados. Que coincidió con el D, pero no es por coincidencia, ¿no? Es a su lado, que en este caso, perdón, es a C, que en este caso es una incógnita, como el seno del ángulo D, que en este caso vale 30, podría no serlo, es al lado D, que son 20 metros. Si quiero calcular C, lo que hago es, al estar dividiendo, paso multiplicando, ¿sí? Y estos dos cambian. Lo que estaba multiplicando pasa dividiendo, y lo que estaba dividiendo pasa multiplicando. Entonces esta ecuación, expresada de una forma similar, me queda seno de 30 como está. Este seno de 30 pasa dividiendo. Este 20 metros me queda multiplicando. Y esto va a ser igual, este C que estaba dividiendo me pasa multiplicando. Bueno, ahora seno de 30, lo que valga se simplifica. Con seno de 30 de abajo, esto te queda en 1. Entonces C también vale 20 metros, porque 20 por 1 es 20. Insisto que fue coincidencia que el ángulo me diera 30 grados, es decir, si yo hubiera puesto otros valores de alfa y de beta, tenía otros valores. Bueno, ahora tengo el ángulo, ahora tengo el lado C, que es uno de los lados que ya está como hipotenusa de este triángulo rectángulo. Si se fijan acá, H con mi horizontal tienen que formar un ángulo recto, porque yo digo que es la menor distancia. Entonces esto vale 90 grados, ¿sí? Eso vale 90 grados.
¿qué otro ángulo tenemos? ¿O qué otro dato tenemos? Esto, vuelvo a lo mismo. En el ángulo llano, si le saco un pedazo, esto es lo que me complementa el ángulo, es decir, que sería 180 menos este ángulo alfa. Y 180 menos este ángulo alfa, si recuerdan que alfa valía 120, esto vale 60 grados. Lo que hay que tratar siempre es de no solo quedarse con los datos que están a simple vista, sino ver de propiedades y conocimientos de la trigonometría o del triángulo, sí, de la trigonometría, con propiedades de triángulos rectángulos, propiedades del seno, del coseno y otras que se les ocurra que son válidas, sacar más datos. Y ahora al sacar más datos, ¿qué datos tengo? Tengo este ángulo, tengo este lado, tengo este ángulo, y ¿no será que también tengo este ángulo de acá? ¿Sí? Y ese ángulo de ahí, ¿cuánto vale? Lo llamemos h. Lo mismo, entre ángulos, la suma de los ángulos da 180 grados. Entonces, si acá tengo 90 más 60 son 150. ¿Cuánto vale este ángulo? Y 30 grados. Bueno, mi objetivo es calcular h, pero igual he llenado de datos fácilmente observables. Entonces me van a aportar para que yo decida cómo quiero calcular ese h. Tengo el h y el ángulo opuesto. Tengo el c otro lado y el ángulo opuesto. Y teorema del seno. Entonces planteamos seno. Ahora el ángulo es 60 grados. Es al h, a su segmento opuesto, como dijimos, conocemos el c y conocemos este ángulo. El seno de 90 grados es AC, que son 20 metros. Bueno, esta ecuación podemos dar la vuelta de los dos lados o bien hacer el pasaje este de acá, este para allá. Yo la doy vuelta y paso lo que, es decir, dar la vuelta significa, si yo doy vuelta de un lado y del otro, sigue valiendo la ecuación, sigue valiendo este signo igual. Acá lo importante es escribir cosas que sean equivalentes, ¿sí? ¿Está bien? Si yo doy vuelta de un lado, doy vuelta del otro y sigue valiendo la ecuación. Y acá lo que hago es despejar. Esto está dividiendo, quiero el h solo, lo paso multiplicando. Entonces mi h va a ser igual a 20 metros por seno de 60 grados dividido todo o solamente ese pedacito, seno de 90 grados. El seno de 90, ¿cuánto vale? 1. Es decir, ya está. Digamos, esto es como que esté dividido por 1. Entonces, volviendo acá, el h sería en definitiva 20 por seno de 60. ¿Cuánto es el seno de 60? 0,87 por 20, 17,32. Es decir, 17,32 metros, porque el m no se simplifica con nada. 17,32 metros. Es decir, la altura de este árbol son 17,32 metros. Y todo eso surge de medirlo a una cierta distancia, de medir el ángulo que me mira la parte alta del árbol, corrernos un poco en distancia, volver a medir el ángulo que me mira la parte alta del árbol y la distancia que hemos recorrido entre esos dos puntos. Con esos datos ya empiezo a fabricar más datos.
Es decir, aplicando propiedades saco el ángulo que complementa a ese, saco el ángulo que complementa a este, aplicando el teorema y teniendo acá estos dos ángulos, ya saco el tercer ángulo. Lo mismo en el otro triángulo que se me forma, tengo el ángulo que complementa y el ángulo de 90 grados por ser un ángulo recto me da este ángulo. Ya con esos datos puedo, aplicando en este caso el teorema del seno nomás, agarrar y empezar a calcular los datos que me faltan para llegar a este dato h. ¿Sí? Bueno, es como que el teorema del seno para calcular calcular la altura de un árbol en la vida real es más que práctico. Sí, en otros casos, digamos, el teorema del coseno va a ser aplicable porque van a tener, por ejemplo, en vez no sé, los ángulos van a tener los lados, van a tener datos de dos lados y un ángulo, y por eso van a estar forzados a aplicar el teorema del coseno. Espero que no haya sido confuso, que se pueda entender y que no le tengan miedo a la matemática, sino que la practiquen y piensen. Usen todos los conocimientos que tienen a mano para resolver los problemas que se les pueden ir presentando. Si les gustó, dedito para arriba. Hasta la próxima. Suscríbanse. Gracias.